Grabando ahora sí. Hola, Gavita. Hola Gili. Eros aquí. Henos aquí nuevamente con una nueva invitada o un nuevo invitado, ¿cómo se le diría? ¿Es él o ella? Él. ¿Sí? Él, ella, Pero no tiene, digamos, es solo para nominarlo. claro. Entonces, con ustedes, El éxtasis. el ex, y hasta es difícil de decir, éxtasis. Éxtasis. También podríamos decir éxtasis. El ¡Wow! éxtasis. Está bueno este desafío de esta emoción, igual me comentabas y yo igual lo pensaba, ¿será realmente una emoción, un estado? Bueno, como se llame, queremos hablar de aquello. Yo tengo la impresión de que va a depender un poco también del desarrollo, del nivel evolutivo, del desarrollo de la conciencia del sujeto que lo experimente, que sea un éxtasis más emocional, así transitorio, momentáneo, a que logre ser un éxtasis como un estado de conciencia que también es transitorio, pero que nutre, alimenta, se aprovecha de una manera diferente. Ajá, o sea, tendríamos unos chiquititos y unos más grandes. Y depende, por eso depende de la posibilidad del observador, porque aquel que está identificado con vibraciones más bajas va a ser una cosa más orgánica, ¿no? Y aquel que logre identificarse su yo conciencia como el que experimenta, o sea, como el que observa, consciente de la experiencia, entra como en ese portalcito que yo tengo la impresión que se abre cuando uno accede a una experiencia como tan plena como es el éxtasis. Ante lo cual, estoy, estoy queriendo vincular cuando tú dices que el éxtasis puede ser una experiencia orgánica, a mí me resuena que, Ah, bueno, obviamente todos hemos tenido, bueno, no sé si todos, pero eh, contacto con esa experiencia que puede ser algo bastante más familiar, como el orgasmo, que sería un pequeño éxtasis. exactamente. Y ese momento también, el mismo orgasmo, por lo tanto, puede ser un encuentro muy orgánico, muy como de una masturbación acompañada, por ejemplo, o una auto, ¿me entiendes? Como una cosa muy localizada en los órganos genitales o en el encuentro orgánico. Puede ser también una experiencia de encuentro emocional entre los seres bien interesante también. O sea, depende del estado vibratorio de la experiencia y por lo tanto del nivel de desarrollo de conciencia de los sujetos que lo experimentan, puede ser una experiencia mística de éxtasis también, de comunión así También. divina y una apertura a una experiencia que por tanto, por intensa, por plena, por total, si el sujeto está despierto, le permite mantener un estado medio extático también en más tiempo, ¿no? Mm. Y Ya ahí se ve, se reordenan las prioridades, como que las jerarquías de prioridades, de necesidades, ya no son tan materiales. Es la necesidad de experimentar plenitud espiritual y buscar, por lo tanto, prácticas que permitan acceder a ello, empieza a ser más importante que otro tipo de prioridades de una persona que no ha podido tener ese tipo de plenitud. claro. Pero igual saltamos a otra cosa, porque, em, claro, obviamente, si nos vamos como al tema del éxtasis, que tal vez es la experiencia más cercana que podemos tener todos, que es el orgasmo. Claro, obviamente, como tú dices, si bien puede ser una experiencia muy localizada, por decirlo así, ¿cierto? Y breve, también puede ser una experiencia mucho más integrada y no vamos a decir permanente, pero mucho más profunda, por decirlo así, ¿cierto? O Y que nutritiva. como tú,
Y nutritiva, claro. Y como tú bien dices, va a depender también del continente, o sea, de como del ser donde se realice y de la amplitud que pueda desarrollar en su comprensión o en su misma integración, porque como que finalmente tengo la impresión que una de las grandes gracias del orgasmo, además de ser algo fisiológicamente muy agradable, en otros niveles también, especialmente cuando es con un otro o con una otra, eh, implica la fusión o la integración, y en ese sentido también implica la pérdida de ese espacio como, entre comillas, de soledad o de aislamiento, ¿no? Es como, es fundirse con un otro, ser con un otro y ser con un otro y con una otra edad, que sería como este halo, por decirlo así, amoroso, o incluso en momentos es un halo totalmente meditativo. Entonces, como, ¿qué sería tal vez lo contrario del éxtasis, entre comillas? Sería, de alguna manera, esta experiencia de aislamiento, ¿sí? Y de la soledad en el sentido de no pertenecer, ¿no? A otra cosa. Y por eso el éxtasis puede ir desde aquello que tiene que ver más con eso, por ejemplo, el orgasmo, que es más aquí, y que requiere una experiencia o el éxtasis de abrazar a un niño, como es cuando nace la guagua, esos momentos así que pueden ser hacia aquel éxtasis que tiene que ver con la experiencia de la conciencia del ser humano, de la pertenencia a la unidad. Entonces es como el éxtasis que es más conocido como el éxtasis místico, ¿no? Que lo puede alcanzar una persona en un estado meditativo, ya sea individual o ya sea en una experiencia colectiva. Claro. Ahí, O a través del sexo también. Y ahí se deriva toda esa serie de prácticas que le tántricas. llaman tántricas, ¿cierto? Y que tienen que ver precisamente con esa experiencia de eh, integración a través de una práctica sexual. Y si vamos más allá, bueno, en realidad pareciera que no hay mucho límite en esta experiencia, en el sentido de que eh, acceder a ella, si bien puede ser algo bastante fortuito también, en ese sentido recuerdo a mi querida amiga Lina que ella hablaba de un concepto que se llama epifanía. ¿Lo has escuchado alguna vez? Sí, 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 lo he escuchado. Yo pegué la buscada en Wiki y, y decía que tenía que ver con un tema, bueno, con un tema religioso, pero la verdad es que ella lo integraba como una experiencia de comprensión de algo importante. Es como sería como un insight, Sí, tal vez, sí. Sí, es como ¿sí? un darse Y que cuenta si, profundo, que se comprende como, y también como que tiene como un sabor incluso anticipatorio de tan integrado. Es el sabor con el que yo me quedé. Recuerdo que en un ¿sí? retiro de meditación en Águila Sur, fue mi hermana, ella en un momento después de mucha ejercicio y práctica, en un momento de esos para recibir el impacto de mover y sentir el cuerpo, escuchó como epifanía, así, y fue Mm. bonito. Y ahí también busqué un poquito y me quedó como esa impresión, que es un momento como que se te abre algo y también es fortuito, ¿no? O sea, como bueno, hay que investigar más. Es algo que, es algo que podemos experienciar cualquiera de nosotros. Y en ese sentido, a mí me gustaría decir que si bien este concepto de éxtasis puede parecer algo como muy ya, éxtasis, como más encima natural, por decirlo así, o sea, encontrar la experiencia extática de integración con el todo, naturalmente,
yo creo también que todos tenemos acceso a experiencias místicas de todo nivel. En realidad no es algo privativo de nadie, digamos. No, 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 no. Y para eso existen también prácticas y existen, o sea, hay que ofrecerse condiciones. El contacto con la naturaleza, el juntarse con personas también apropiadas que estén como en esa misma sintonía de ir a buscar un momento de plenitud que puede incorporar una experiencia así en un momento de éxtasis, ¿no? Y eso es algo que todo ser humano debiese tener casi como derecho, ¿no? Es como que incluso debiese ser, a propósito de esta eh, visión del Estado también y del rol del Estado con la ciudadanía, en la Constitución actual dice que el Estado se compromete a generar las condiciones para el desarrollo espiritual y material de los habitantes del territorio. Y nosotros eso no se cultiva habitualmente, ni en la educación, ni en la salud, ni en ningún lado. Y eso, Gili, lo quería llevar también a mostrar como una experiencia de éxtasis en una persona que no tiene esa fortaleza yoica, lo puede llevar a lecturas que luego son leídas como patología psiquiátrica. Ujú. Y se le Claro que es posible. etiqueta de esquizofrénico a una persona que lo que le sucedió es que se le expandió la percepción a un nivel de contacto con la unidad que no tenía cómo leer y se quedó pegado. Pero eso se podría Mm. integrar de una manera diferente a como hoy día se le chanta la etiqueta, como no hay herramientas para eh, Ujú. generar la sanación o el equilibrio por falta de comprensión de esa naturaleza de Mm. elementos que están presentes también hoy día en la experiencia Ujú. que hoy día se cataloga con distintos diagnósticos de la psiquiatría, Ujú. que también es interesante incorporar para la gente que tiene familiares con ese tipo de patologías y para aquellos profesionales que les toca mirar, ojo con lapidar vidas de personas a través de ponerles etiquetas sin haber hecho otros intentos. Y sin embargo, a mí me gustaría saltar también o unir, eh, bueno, que si tú buscas éxtasis en Google, te va a salir MDMA, Ah, ¿cierto? Que es una droga llamada éxtasis. Ahora, sin cerrarnos obviamente, a esa, no cerrarnos, pero sin circunscribirnos solamente a esa expresión de cómo se vincula hoy en día la palabra éxtasis, también quisiera decir que obviamente las experiencias místicas pueden venir a través de alguna práctica que incorpore el uso de enteógenos, por ejemplo. Y claramente. ahí, claro, y ahí también salto a esto de cómo algunas personas, entre comillas, pueden no tener una fortaleza yoica que les permita anclar esa experiencia en la vida e integrarse, sino que simplemente o la reprimen o la fragmentan, que son cosas que pueden suceder, ¿no? Y ahí de nuevo el rol del Estado, porque el Estado cuando prohíbe, cuando no se hace cargo de que esto existe en la sociedad, o sea, en la cultura, las personas andan necesitando experiencias de plenitud. Y por lo tanto empieza a aparecer incluso el mercado de la pastillita que te la da. O sea, existe hoy día una elaboración química de fácil distribución que se cuela porque no, como sociedad no nos hacemos cargo de nutrir aquello en los seres humanos, ¿ya? Y bueno, y al estar disponible de esa manera, las personas se arriesgan a experiencias sin tener la preparación suficiente para integrarla. Y eso en distinto, tanto con estas cosas químicas que se empiezan a generar en el mercado, como con aquellas plantas que son plantas de poder, o plantas o fungis que tienen ese poder enteógeno de activación de la experiencia psíquica, de integración psíquica de otros elementos, ¿cierto? Que también mal conducida, mal acompañada, en un mal momento pueden generar eh, eh, como traumas, por decirlo así, o heridas psíquicas o manifestaciones también de ciertas sintomatologías que también pueden volver a ser leídas como esquizofrenia o como, qué sé yo, cualquier cosa que se desencadene desde ahí. Ujú.
en la experiencia que a mí me ha tocado, yo que tengo práctica con enteógeno, he conocido personas que han quedado como con un delirio místico que rápidamente puede ser leído como esquizofrenia, o sea que ha sido leído como esquizofrenia y que ha sido mm, atendido de una manera diferente. Ha sido mm, atendido generando esta cosa de recuperar el contacto con la sensación corporal, ofreciendo una lectura integradora, trabajando con las relaciones entre la familia, porque aquella persona que tiene una, una experiencia como leída como esquizofrenia, todo el sistema tiene que ver, ¿no? Entonces, como una intervención mm. así bien, y he visto cómo esas personas hoy día ejercen roles en la sociedad y trabajan y ejercen su profesión de manera muy correcta también. Mm, Entonces, por eso te lleva un poco esa experiencia como con los psiquiátricos, de aquello, mm, porque ocurre y porque conozco resultados positivos muy interesantes que alientan y que me hacen tenerle mucho miedo a la intervención como clásica desde la psiquiatría, que medica para obturar mm. esa expansión y la persona queda como un ente Ujú. transitando por la vida. Gaby, quería volver a algo que mencionaste y que me parece fundamental en este momento en que se está abriendo el espacio para los conceptos de la nueva constitución o para enriquecer esos aspectos, ese derecho al éxtasis o el derecho al desarrollo, digámoslo de otra Pleno. manera, derecho al desarrollo pleno, al desarrollo también espiritual, que el Estado tiene que garantizar a los ciudadanos y en algún momento mencionaste cómo el darse condiciones para el éxtasis también incorpora obviamente nuestra conexión con la naturaleza. Sí. Entonces, ¿de qué manera el uso de los espacios públicos, la amplitud de los espacios públicos, la existencia de los espacios públicos que no discriminan los barrios y que eso, bueno, en realidad es algo que podemos ver de que hay una placita así en la población, ¿cierto? Y que en realidad no se respeta ese espacio que debería, eh, que se podría ampliar mucho más y que pudiera ser una experiencia muy enriquecedora para transversalmente, ¿no? Para toda edad, los grandes parques. Hoy día aquí en nuestro Chilito está, hay una mujer psicóloga también, la Loreto Morraz, que tiene la Fundación Chile Inteligente, que para cada luna llena ella convoca prácticas meditativas que partió en el Parque Forestal en Santiago y luego se movió por parques de distintas comunas y hoy día están recuperando de nuevo el Parque Forestal con los aforos y la cosa y mientras transmiten por Zoom y un montón de gente. O sea, eso que lo ha puchado, lo ha empujado una persona con toda su buena voluntad también y su visión de que eso es necesario incorporarlo en la práctica colectiva cotidiana. Imagínate tomado eso como una tarea de los municipios, como una tarea del Ministerio de Desarrollo Social y la Familia, como una tarea, o sea, como generar espacios para la experiencia plena de índole espiritual, porque eso es lo que ella hace. Genera momentos meditativos con las prácticas que ahí se han ido desarrollando, con un cierto rito que ella ha ido también diseñando año tras año, que funciona. O sea, la gente va y sale habiendo experimentado momentos Expansión. de éxtasis, ¿no? Y pleno, y eso genera paz. Eso cuando en seguridad social, siempre contra la violencia, pero no en promoción de la paz. Exacto. ¿En qué medida podemos enfocarnos en esa seguridad social que tiene que ver con la integración de los distintos planos de nuestro género humano, por decirlo así? Las experiencias, por ejemplo, que se han desarrollado, bueno, son bien de Oriente, pero están a la mano de todos, que es la conexión con esos seres de profunda sabiduría, como los árboles, por ejemplo, los baños de bosque, como los niños también pueden vibrar en esa frecuencia sin mayores barreras, ¿no?
Sí. los tree huggers, los abrazadores de árboles, todas esas son pequeñas mini experiencias extáticas que pueden elevar nuestra frecuencia vibratoria por el solo hecho de estar conectando con un campo energético de una dimensión, digamos, no sé si mayor, pero una dimensión con mucha conexión entre la raíz, la tierra y el cielo. Es como un tubo energético de, digamos, de... Y es así, porque tengo, o sea, también conocimiento de que la, eh, la práctica de grupos, por ejemplo, que se trabajan para elevar la vibración y tener ese tipo de éxtasis y con la suficiente preparación de amplitud como para eso irradiarlo también conscientemente hacia todos. O sea, ese tipo de grupos con esas intenciones elevan la vibración planetaria y colaboran para que haya más paz también, para que vayamos accediendo a estados de conciencia superiores hasta que se vaya juntando más masa crítica, se irradia, ¿no? Como el tipo de trabajo que hace, que yo conozco y sé que se hace en Cielo de Águila Sur, allá en Águila Sur, que están participando permanentemente de estar en esos estados vibratorios superiores, haciendo trabajo espiritual por el planeta, ¿no? Como manteniendo esa conexión con la unidad y como hay grupos en muchos lados que también se juntan a practicar, como cuando ustedes se Ujú, juntan allá en Argentina con tu escuela, ¿no? Esos ujú. momentos de práctica para alcanzar estados de plenitud espiritual que tienen que ver con el éxtasis, ¿no? Contribuyen a la humanidad en definitiva. Totalmente, po. O sea, a nivel individual, pero obviamente también cuando se desarrollan prácticas grupales, ¡fum! Se exponencia la Es más luz energía, para ¿no? todos, porque como es Mm, la unidad, uno accede a ese espacio de unidad, es toda la unidad la que se nutre de conciencia. Entonces trasciende los límites de quienes realizaron la práctica. Y por eso es que en la cultura mapuche, por ejemplo, están aquellos que tienen como la función aquella para con ciertos espacios de territorio, como que, Gili, ¿estás ahí? Ahí sí, ah, aquí estoy. que Bueno, te comentaba que los mapuches también ellos mm, tienen ciertos roles, los calcu parece que se llaman, que como que trabajan a nivel vibratorio por espacios territoriales, como en esa protección, mm, entonces tienen que permanecer en estados así, seguramente wow. ayudados por las plantas que ellos también manejan, para proteger esta, ¿no? Sí, es muy interesante esto del acceso al espacio de unidad, que en definitiva Mm. podría ser como definido ese momento de éxtasis, como que nos Y si tienen. pudiéramos dar algunas recetas extáticas desde una perspectiva casera, por decirlo así, cotidiana. eh, bueno, yo creo que lo primero es decir que todos podemos tener acceso a experiencias extáticas, simplemente es darnos las condiciones. Y yo daría una buena receta, que es una receta mística desde siempre de las culturas, y que hay dos momentos en el día que pueden ser portales de acceso a experiencias meditativas de nivel superior, que son la madrugada. En la práctica de Kundalini Yoga decimos 2 horas y media antes que salga el sol, pero obviamente es antes que salga el sol, y cuando el sol cae. En esos dos momentos pueden haber, o la energía, por decirlo así, misma de la Tierra y de la conexión con los astros, puede abrir el espacio para una experiencia de ese nivel. Así que no se lo pierdan. Y ahora, ¿qué puede hacer uno allí? Obviamente, empezar a conectar, ¿cierto? Como desde todo lo que somos, con nuestro traje espacial, que le digo yo, que es nuestro cuerpo, a través de un sentirse, ¿cierto? Sentirse como habitando el cuerpo cómodamente
y muchas veces puede venir alguna práctica o puedes buscar alguna práctica de respiración, o una práctica, algún mantra que te guste, o una canción que quieras entonar, o un instrumento, un ritmo. Pero a propósito, me gustaría compartir una práctica, Gaby. Adelante, ¿Sí? por favor. Entonces, no es una práctica donde vamos a llegar al éxtasis aquí, vamos a saltar y vamos a, no, pero sí puede ser, puede ser algo que genere esa integración de a poco. Entonces, mira, se llama una práctica para alinearse con el campo electromagnético de la Tierra, que sería también una conexión con el todo, ¿cierto? Con el todo del planeta. Entonces, una postura con columna recta, hombros relajados, puede ser de rodillas o puede ser simplemente sentada, y la idea es que, aquí no me vas a ver, pero son tus palmitas directamente hacia los lados, los brazos hacia los lados, y entonces con los hombros relajados, y respiración larga y profunda, y mirando con un décimo de los ojos abiertos, un mentón retraído, y simplemente respira. Vamos a hacer la práctica por un minuto. Y respirando largo y profundo. Y percibiendo la energía que genera el movimiento, la postura, más bien dicho. Y focalizada en la respiración. A las rodillas nuevamente. Bien. Qué interesante. Pequeñas prácticas para acercarse a nuestros cuerpos energéticos, ¿no? Que son fundamentales a la hora de acceder a una experiencia del nivel, digamos, del que estamos hablando. eh, y entonces en esa como percepción más fina de lo que podemos vivenciar con nuestro traje espacial, con nuestro cuerpo, también podemos ir integrando y percibiendo eh, realmente qué es lo que estamos vibrando, ¿no? Otras prácticas cotidianas. Ya, Eso también de aprovechar eso de levantarse tempranito, de efectivamente hacer el esfuerzo inicialmente es como un sacrificio casi, pero luego va transformándose como en la vitamina que cada cual necesita, ¿no? Pero levantarse más temprano para tener más tiempo y por lo tanto tempranito prender una velita, poner la música que le guste y bailar dirigiendo la atención a las sensaciones del cuerpo mientras se mueve. O sea, que el movimiento sea usado como la técnica para eh,
sentir, para llevar la atención conscientemente a las sensaciones del cuerpo y no estar ahí cabeceando moléculas o escuchando las noticias, ¿no? Ni viendo la tele al despertar. Levantarse primero, bailar, 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 para volver al cuerpo, para llegar al cuerpo, aquel desde el cual los sentidos permiten acceder a esas experiencias de éxtasis, ¿no? Entonces, a continuación de eso, por ejemplo, sentarse y hacer ese ejercicio o algún otro, o tener simplemente un ratito de respiración consciente, velita encendida, si en ese minuto está ocurriendo el amanecer, va a ser maravilloso, recibir, escuchar los pajaritos, y luego durante el día recordar, sentir el peso en la planta de los pies al caminar, sentir el cuerpo, la columna, enderezarse, porque tal vez va a tener una experiencia de éxtasis al mirar la florcita que brotó ahí en la plantita por la que siempre pasa al lado del paradero. O sea, si uno está abierto a la belleza del universo, va teniendo un mini éxtasis cotidiano, pero para eso hay que estar aquí y ahora, presente, y practicar la presencia tiene que ver con una buena estrategia, es asegurarse de que uno está sintiendo el cuerpo. Si uno está sintiendo el cuerpo, está aquí ahora. Si no, puede andar allá en la cabeza pensando cualquier cosa. Entonces, sentir el peso de los cuerpos, del cuerpo sobre la planta de los pies al caminar, saborear lo que uno ingiere, tomar los aromas, darse momentos para recibir la sensación del cuerpo y por lo tanto soltar aquello que está tenso. Simplemente. A propósito de eso, Gaby, a propósito de lo que estás mencionando, recordé, fíjate que bueno, en las tradiciones sí se habla de los guerreros, ¿cierto? Que iban realmente a morir ese día en el campo de batalla, pero antes, obviamente se levantaban al amanecer, más que al amanecer, digamos en la mitad de la noche, dijera uno, y tenían experiencias de dulzura en sus meditaciones o practicando mantra o tocando alguna música o un poema, y esa experiencia dulce de cada día podía ayudarle a confrontar el horror de la guerra y de la batalla, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de levantarse tempranito, tener esa experiencia o ver salir el sol, por ejemplo, es como tener ese gusto dulce que te acompaña durante el día y que te ayuda a atravesar las asperezas que te puedas enfrentar, porque esas no te las va a sacar nadie. O sea, esas vienen agregadas, digamos. Y vuelvo a insistir de que eso debiese ser rol del Estado también. O sea, debiese incorporarse al niño que llegó, y hay colegios que lo hacen, ¿no? Que hacen se instaló como la hora de acogida, en algunos colegios donde me tocó también trabajar e intervenir, introduciendo esta visión espiritual, así como atreviéndose a explicitarlo, ¿no? A tener ese momento donde se lleva al contacto y se permite la expresión de lo que cada uno viene y se hace cargo, ¿no? Y eso genera comunión en el grupo, curso. De eso debiese hacerse en los equipos de salud que tienen que salir luego a enfrentar, ¿no? El turno de la urgencia. De eso debiesen contar en general los servidores públicos para salir a atender. Momentos donde la nutrición espiritual sea la habilitación esencial para comportarse y respetar la dignidad del otro, porque es en el espacio espiritual donde habita lo digno, ¿no? Si no, el trato se transforma en indigno y por ignorancia nomás, ni siquiera por maldad. Exacto. En algún momento hablamos del check-in o de este chequeo, ¿cierto?, que pudiéramos realizar en nuestros equipos, capaz que hasta en nuestras familias, para saber dónde está cada uno, por ejemplo, al iniciar el día, porque eso también nos hace más sensibles a lo que el otro pueda estar viviendo y nos permite comprender la perspectiva desde la cual puede estarlo viviendo. Y quisiera sumar también que intuitivamente me parece que
las experiencias de ternura que puedan vivirse como en un contexto de maternidad, tal vez, o en un contexto de, de acogida desde personas como más grandes o, con una percepción más integrada hasta a personas que no la tienen tan integrada, el mismo la aparición de la compasión, por ejemplo, y todo esto, emociones o sentimientos tan refinados, el cultivo de esos espacios también pudiera ser una buena vertiente para llegar al río del éxtasis, ¿no? Vamos a terminar llamando a este capítulo El éxtasis como derecho humano. Ay, qué lindo, me encantó. Sí, ¿Cuánto y rato estamos llevamos, terminando, Siri, Gaby. tú que ya ibas sacando la cuenta? Estamos para cerrar, Gaby. Oh, qué bien. Qué lindo. Te Qué deseo bonito. muchos espacios de éxtasis. A todos, a Y nosotras. a todos los que nos puedan estar escuchando, y que podamos acceder a ese espacio y cultivarlo y, como tú dices muy bien, encararlo también como un derecho humano.